Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. Todos los miedos llevan al dolor, porque no importa a qué le temas, si lo analizas, la razón de tus fobias, todas te llevarán al miedo a sentir dolor. Y es que, aunque el sufrimiento físico es algo natural de nuestro sistema avisando de un problema, es más que obvio que a nadie le gusta experimentarlo. Y cuando una persona es empática, tampoco disfruta de ver a otros sufrir por aquello. Es por ello que cuando conocemos historias como las de hoy, donde una persona es sometida a días de agonía física hasta dejarlo suplicando por piedad, no podemos evitar que se nos revuelva el estómago mientras suplicamos mentalmente jamás tener que pasar por algo tan terrible. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos de Hisashi Ouchi, el hombre radioactivo. Bienvenidos a un nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast después de otro Bienvenidos a su episodio mensual. después de otra pausa sin comerciales. Bueno, ya saben, lo mismo de siempre, ¿no? Ya, yo creo que ya ni les tenemos que explicar. Ya somos Ya adultos, saben. fin. Ajá. Pero bueno, ahora, bueno, no sé, tú platícanos más bien del episodio. Yo no lo conozco, yo no conozco la historia de hoy. Básicamente es la historia de un hombre que sufrió mucho por radiación. Por eso es el hombre radiactivo. Y justo ahorita le comentaba que no me acuerdo qué es o sea, más bien nunca entendí o no me acuerdo la verdad exactamente qué es la radiación. Entonces Ivette nos puede dar una explicación para que entendamos un poquito más de toda esta parte. Ok, como contexto científico que nadie pidió, creo. Yo lo pedí. Bueno, la radiación, hasta donde yo tengo entendido, un físico me puede corregir, pero tengo entendido que las moléculas todo el tiempo están como aventando electrones, así como que de vez en cuando sueltan uno. El problema, cuando algo es radiactivo, Uh-huh. el problema es que la frecuencia con la que lanza esos electrones es muy alta, o sea, es súper frecuente. Y el pedo con eso es que esos electrones pueden golpear tus células. Y puede golpear cualquier cosa, o sea, puede golpear una molécula de la capa bilipídica, que es la que cubre las células, que básicamente nuestras células son grasa, para quien no lo sepa. Es una bolita de grasa y adentro tiene todo lo demás. O puede causar cosas peores, como golpear tu ADN. Y usualmente, pues, la radiación normal, digamos, ¿no? La que emite, por ejemplo, la luz del sol, pues sí, o sea, sí te está golpeando con electrones del cuerpo, pero usualmente es algo que nuestros cuerpos ya saben cómo manejar, ¿no? De hecho, es por eso que en el ciclo celular llega un punto en donde las células ya están tan deterioradas que ya no pueden reproducirse, ya tienen que hacer apoptosis y suicidarse. Ajá. Porque las células se suicidan, para quien no lo sepa. Entonces básicamente es eso. Y si no se suicidan y están mal, pues es cáncer. Es cáncer, básicamente. El cáncer es eso, células que no se quieren morir. Entonces, pues bueno, básicamente la radiación es eso, es un golpe de electrones. Pero obviamente, como decimos, las sustancias que son radiactivas pues tienen ¿cómo se dice? Esa característica, ¿no? De que están lanzando una gran cantidad de electrones en una alta frecuencia. Es por eso que son tan peligrosas. No es lo mismo porque todo es radioactivo, teóricamente radiactivo. Todo es radiactivo, o sea, todo lanza electrones, pero pues obviamente no es lo mismo que una molécula lance un electrón por hora y que lo lance así al azar y pues quién sabe, a que una sustancia esté lanzando 1000 cada minuto, por así decirlo. O sea, realmente no sé cuánto es la cantidad ni la frecuencia, pero básicamente va de eso. Okay. Es por eso que es tan peligroso, porque si golpea tus electrones, si golpea tus células, tus cromosomas o tu ADN, vales pito. Fin. En pocas palabras, ok. Eso es la radiación. Entonces, pues ya tenemos el contexto de la radiactividad. Así que ahora empiezas el episodio tú, okay. Porque yo ya conté qué es la radiación. Va, entonces vamos iniciando con esta historia.
que pues es real, se cuenta como historia. La radiación siempre ha sido un tema de gran interés para muchos científicos. Desde su descubrimiento y armamento, muchos han investigado su impacto en los organismos vivos, especialmente en los humanos. Como resultado, muchos seres vivos sufrieron a manos de aquellos que buscaban encontrar el impacto real de la radiación de los seres vivos. A lo largo de los años, esta experimentación se centró principalmente en animales, ya que no sería ético probar algo así en humanos. Bueno, eso es toda discusión. Pues sí, pero bueno, eso eran otros tiempos. Eran los 80s. Aparte de los grandes eventos nucleares como el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y los colapsos de instalaciones nucleares como las plantas de energía nuclear, no se pudo probar el efecto de la radiación en los humanos. Como tal, después del accidente nuclear de Tokaimura en el 99, muchos científicos aprovecharon la oportunidad para estudiar a las víctimas de una cantidad tan alta de explosión a radiación. Y de todas las víctimas destaca el caso de Hisashi Ouchi. Pero primero vamos a dar un poco más de contexto sobre lo que fue la planta nuclear de Tokai. La energía nuclear fue una alternativa energética importante para Japón, pobre en recursos naturales, para limitar la dependencia de la energía importada, proporcionando aproximadamente el 30% de la electricidad de Japón hasta el desastre nuclear de Fukushima de 2011. ¿Cuántos desastres nucleares han tenido? Un chingo. También tenemos una cosa que hay que tener en cuenta, es que Japón, a pesar de lo mucho que ha logrado en cuanto a su desarrollo social y tecnológico, Japón es un lugar muy limitado. No hay agricultura, o la que hay es muy muy poca, porque pues es una islita. O sea, ubican Japón, es una chingaderita así súper mínima. Y pues eso es una isla, o sea, no sé si se considera isla o se considera archipiélago, pero el punto es ese. O sea, está una en medio de la nada. Puras islitas. Entonces, pues sí, a Japón le ha costado desarrollarse muchísimo más que a los demás, entonces han tenido que recurrir a eso. Y pues sí, obviamente Japón estaba teniendo una crisis energética, porque pues importaban mucha energía y luego fue, según tengo entendido, no sé, eso lo entendí a mi marido, que lo de Hiroshima y Nagasaki fue porque Estados Unidos creo que era el que le vendía energía, pero como empezaron a tener pleitos por lo de la guerra, creo que le dejaron de comprar y ahí Estados Unidos hizo que nadie más le vendiera. Entonces entraron como que en una crisis. No sé si fue esa crisis específicamente la de energía, pero sí, o sea, Japón estaba muy jodido por culpa de, adivinen quién. Adivinen quién. ¿Quién es el mal de todos los países? Básicamente. Pero bueno, sí, porque justo acá menciona que pues porque Japón en general es pobre en recursos naturales, ¿no? Sí, hecho, entonces tuvieron que recurrir a las plantas nucleares. Sí, hablando de eso, o sea, los recursos naturales, o sea, estaba pensando hace unos meses, no sé, estaba platicando con compañeros de trabajo de que en otros países, o sea, de verdad, no es tan fácil conseguir frutas y verduras, ¿no? O sea, como acá nosotros en México que vas al tianguis y no sé, lo que quieras. Sí, o sea, mango, melón, manzana, plátano, lo que quieras. Y además son súper baratos, o sea, digo, en comparación, pues es bastante barato. También le comenté a Ivette que, por ejemplo, de recién que nos fuimos a vivir Matt y yo, cuando a veces iba a comprar frutas o algo así, era como de, pues no sé, me hace falta, no sé, jitomate, cebollas y zanahorias, ¿no? Y ya como, pues me llevo, ¿qué? 50 pesos, 20 pesos. Y ya iba a ir como, son 6 pesos. Y son 6 pesos nada más. O sea, sí. Y hay países en los que, pues no, o sea, no tienen los recursos para. De hecho, los asiáticos cuando vienen quedan impactados porque dicen, por ejemplo, una sandía allá puede costar, no sé, $20-30. Una sandía, o sea, ubiquen, una pinche sandía de 600 pesos. Mientras que aquí el kilo de sandía te sale en, ¿qué? ¿Como 10? Ajá. ¿Como 10 pesos el kilo? 30 pesos cuando está muy caro. Ajá. Entonces, la verdad, lo aceptamos. México es un país que no sabe lo que tiene. México es un país mega diverso. O sea, sí, de ahí parte todo. Pero básicamente es eso, o sea, no somos realmente conscientes de lo que tenemos. Y Japón, estando tan limitado, ha logrado cosas impresionantes. Sí, todavía, o sea, de por sí ya sabemos, ¿no? Que Japón ha hecho cosas muy, muy chidas. Y ahora saber que todavía tenían estas trabas por la ubicación y todo, pues todavía más chido, ¿no? Ya, sigues. La ubicación de la aldea de Tokai, aproximadamente a 70 millas de Tokio, y el espacio terrestre disponible la hicieron ideal para la producción de la energía nuclear, por lo que se construyeron aquí una serie de reactores nucleares experimentales y luego la planta de energía nuclear de esta misma, la primera central nuclear comercial del país. La ubicación de la planta de energía en Tokaimura era ideal debido al abundante espacio de tierra y condujo a todo un campus de reactores nucleares,
institutos de investigación, enriquecimiento de combustible e instalaciones de eliminación. En última instancia, 1/3 de la población total de la ciudad dependería de la industria nuclear que crece rápidamente en la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio. Sin embargo, los lugareños vieron con horror cómo una explosión en el reactor de energía sacudió a Tokaimura el 11 de marzo del 97. Decenas de personas fueron irradiadas antes de que se lanzara un encubrimiento del gobierno para ocultar la negligencia. Sin embargo, la gravedad de este evento se vería empequeñecida solo 2 años después. Esta fue la primera crisis nuclear que tuvieron. Propia, pues. Porque Hiroshima y Nagasaki, eso son aparte. Ese de Hiroshima y Nagasaki, o sea, después de lo que se hace que todo había iniciado porque pues, Estados Unidos eran los que le vendían energía. Que no entiendo cómo les pasaban energía de un país a otro. Es que no sé si les vendían energía o les vendían combustible. Esa es la... Bueno, lo manejan como energía, ¿no? Ajá. El punto es que les estaba vendiendo algo súper importante que según yo era eso, era como combustible o energía. Ajá. Y fue como de... No, creo que Japón les dijo que ya no les iban a comprar algo así. Uh-huh. O Estados Unidos le dijo, no, quiero fastidiarte, no te voy a vender. Y ya se desató la guerra. No, pero aparte les prohibió a los demás venderlo. Entonces, por eso empezó la crisis. Porque muchos dicen, no sé si sabes, que las bombas nucleares fue por un ataque que le llaman el ataque de Pearl Harbor. Era un puerto que dicen que Japón los atacó y que por eso ellos lanzaron las bombas. Y muchos dicen que no es cierto, que Estados Unidos se autoatacó. Para tener la excusa, ¿no? Según mi marido historiador, que él fue el que me explicó esto, porque mi papá fue el que me contó la historia, pero mi papá es bien conspiranoico, de no, sí, ellos se autoatacaron y ellos lanzaron el ataque en Pearl Harbor. Y dicen... Para fastidiar a AMLO. Ajá, básicamente. Perdón, papá. Pero no, o sea, le pregunté a mi marido qué onda, y él me dijo que Estados Unidos sí quería ser atacado, porque querían una excusa para lanzar las bombas. Entonces lo que hicieron fue fastidiar a Japón de esa manera, quitarles un recurso tan importante y evitar que lo pudieran obtener de otro lado. Entonces lo que estaba haciendo era como cuando fastidias a un perrito, ¿no? Ajá, sí. De que lo empiezas a cucar y a cucar y a cucar hasta que tú sabes que te va a atacar. Ajá. Entonces digamos que de alguna forma Estados Unidos sí se mandó al ataque. No fueron ellos, pero querían que pasara. Ajá. Porque querían una excusa para probar las bombas atómicas. Y eso les dio la excusa. Fue como, me atacaste. Entonces legalmente, más o menos, no es como que sea del todo legal, pero huecos en cuanto a lo que es la guerra, digamos que tuvieron es que me atacó, entonces yo ya puedo contraatacar. Y casualmente tengo estas bombas nuevecitas que quiero probar a ver qué hacen. Y fue por eso que se provocó el ataque de Hiroshima y Nagasaki, hasta donde tengo entendido. Sí, o sea, ¿y de quién es la culpa? Ajá. Pinches gringos. Pero como ahí está su energía. Bueno, sí. ¿Querían su energía, perros? Ahí les va. Chale, qué mala onda. ¿Seguía yo? Sí. Ay, ¿dónde era? El 11 de marzo. Okay. El 11 de marzo de 1997 fue cuando ocurrió el primer incidente nuclear grave de la aldea de Tokai. El sitio encerró y solidificó desechos líquidos de actividad baja en asfalto fundido para el almacenamiento, y ese día estaba probando una nueva mezcla de residuos de asfalto, utilizando un 20% menos de asfalto de lo normal. Una reacción química gradual dentro de un barril nuevo encendió el contenido ya caliente a las 10 a.m. y se extendió rápidamente a varios otros cercanos. Los trabajadores no extinguieron adecuadamente el fuego y las alarmas de humo y radiación obligaron a todo el personal a evacuar el edificio. A las 8 p.m., justo cuando la gente se preparaba para volver a entrar, los gases inflamables acumulados se encendieron y explotaron, rompiendo ventanas y puertas, lo que permitió que el humo y la radiación escaparan del área circundante. El incidente expuso a 37 miembros del personal cercano a rastros de radiación en lo que la Agencia de Ciencia y Tecnología del gobierno declaró el peor accidente nuclear del país hasta el momento, que fue calificado con un 3 en la escala internacional de eventos nucleares. ¿Sabes cuánto? No, al Chile no tengo idea. Pero imaginemos que 5. Okay. Para que 3 sea muy alto. Ok. Una semana después del evento, los funcionarios meteorológicos detectaron niveles inusualmente altos de cesio a 40 kilómetros al suroeste de la planta. Las vistas aéreas del edificio de la planta de procesamiento nuclear mostraron un techo dañado por el incendio y la explosión, lo que permitió una exposición continua a la radiación externa.
La gerencia de la planta ordenó a 2 trabajadores que informaran falsamente los eventos cronológicos que llevaron a la evacuación de las instalaciones para encubrir la falla de supervisión adecuada. El liderazgo de Donnen no informó inmediatamente del incendio a la Agencia de Ciencia y Tecnología. Este retraso se debió a su propia investigación interna del incendio, lo que ocasionó la dificultad de los equipos de respuesta de emergencia inmediata y una exposición prolongada de la radiactividad. O sea, prácticamente por no querer pues, que se dieran cuenta de que la habían cagado. O sea, obviamente... La cagaron más. Ajá, sí. O sea, porque la cagaron en algo de... pues de seguridad, algo que en teoría no era tan grave, pero desencadenó en algo muchísimo peor. Sí, o sea, y todavía el querer encubrirlo desencadenó en algo muchísimo peor. Es que, o sea, empezó como que el problema y fue como de no llamen a nadie, ustedes revisen. Y, o sea, en esa revisión que ellos hicieron, pues empezó a crecer. Y luego, no le digan a nadie que hubo un problema, todo bien. Y pues, siguió creciendo y creciendo. Sí, aquí los funcionarios sí fueron idiotas. Los funcionarios de las instalaciones de Downing inicialmente informaron un aumento del 20% en los niveles de radiación en el área que rodea la planta de procesamiento, pero luego revelaron que el porcentaje real era 10 veces mayor que el publicado inicialmente. Los residentes de Tokay exigieron el enjuiciamiento penal de los funcionarios de la planta, la reorganización de la dirección de la empresa y el cierre de la misma planta. Tras la protesta pública, la instalación cerró hasta su reapertura en noviembre del 2000. Fue cuando fue rehabilitada como planta de reprocesamiento de combustible nuclear. ¿Qué pasó? ¿Un año nada más? Fueron 3 años, pero es porque ahorita les va lo que sigue. Este fue el primer incidente que ocurrió en Tokay, que como vieron fue considerado el peor desastre nuclear en Japón. Hasta el momento. Hasta 2 años después, que ocurrió uno todavía más culero. Y ese es el que vamos a platicarles ahorita. Vas. El segundo accidente nuclear de Tokay ocurrió aproximadamente a 4 millas de distancia de las instalaciones de la planta el 30 de septiembre de 1999, en una planta de enriquecimiento de combustible operada por... ¿quién? JCO es el nombre de la empresa. Ah, ok. Y bueno, aquí es donde entra nuestro hombre, que nació en Japón en 1965. Su nombre era Hisashi Ouchi, que comenzó a trabajar en el sector de la energía nuclear en un momento importante para el país, ya que se estaban desarrollando de esa manera. Con pocos recursos naturales y una dependencia costosa de la energía importada, Japón había recurrido a la producción de energía nuclear y había construido su primera central nuclear comercial en el país solo 4 años de su nacimiento, del de Hisashi. Hisashi fue uno de los 3 empleados de la planta nuclear de Tokaimura que se vieron gravemente afectados por el accidente del 30 de septiembre de 1999. Hasta el 30 de ese mes, el personal de la planta nuclear de Tokaimura estuvo a cargo de cuidar el proceso de disolución y mezclando óxido de uranio enriquecido con ácido nítrico para producir nitrato de uranilo, producto que los jefes de la central nuclear querían tener listo para el día 28. Debido a las limitaciones de tiempo, el personal no preparó correctamente el nitrato de uranilo y se utilizaron muchos atajos para lograr el plazo ajustado. Uno de estos atajos era... se me movió. Les corté la inspiración, perdón. Ok. Uno de estos atajos era manipular a mano los productos altamente radiactivos. Durante la manipulación de los productos radiactivos, al tratar de convertirlos en combustible nuclear para el transporte, la tripulación inexperta de 3 hombres que manejaban la operación cometió un error. Durante el proceso de mezcla, se tuvo que agregar un compuesto específico a la mezcla. Los técnicos sin experiencia agregaron 7 veces la cantidad recomendada del compuesto a la mezcla, lo que provocó que se iniciara una reacción en cadena incontrolable en la solución. Tan pronto como sonaron las alarmas de radiación gamma, los 3 técnicos supieron que habían cometido un error. Supongo, ¿no? Para eso funcionan las alarmas. Los 3 estuvieron expuestos a niveles mortales de radiación, más específicamente Ouchi, quien recibió 17 SB, ¿qué es? Es la unidad de la radiación, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero digámosle unidades. Ajá, sí, 17 unidades de radiación debido a su proximidad. Shinohara 10 y Yokogawa 3.
Que eran los compañeros. Dijimos que eran 3, ¿no? Los que han resultado más afectados. Son ellos 3. Debido a su ubicación en un escritorio a varios metros de distancia de los accidentes. Cuando se expone a la radiación, se dice que cualquier cosa por encima de 10 unidades es mortal. Entonces recordemos, Ouchi recibió 17, Shinohara 10 y Yokogawa 3. Shinohara, el menos afectado de los dos que recibieron una dosis mortal de radiación, estuvo 7 meses en el hospital hasta el 27 de abril del año 2000. Creo que están al revés los nombres, en alguno de los dos. Porque acá dice que Yokogawa fue 3 y Shinohara 10. Ok, de hecho sí iba a ser un error. Pero bueno, de hecho sí estamos hablando de Shinohara, pero no fue el menos afectado. Okay. Bueno, fue el menos afectado. Fue el menos afectado de los dos que recibieron una dosis mortal. O sea, entre él y Ouchi. Ajá, si no se está tomando en cuenta a Yokogawa. Ajá. El técnico murió de insuficiencia pulmonar y hepática tras una larga batalla contra los efectos de la radiación que soportó. Durante su estadía de 7 meses en el hospital de la Universidad de Tokio, se le realizaron varios injertos de piel, transfusiones de sangre y tratamientos contra el cáncer con un éxito mínimo. El tiempo de Shinohara en el hospital de la Universidad de Tokio será mucho menos doloroso que el de Ouchi. La exposición de Ouchi fue la mayor cantidad de radiación que cualquier humano haya sufrido. Había tenido un dolor inmediato y apenas podía respirar. Cuando llegó al hospital, Cuando llegó al hospital ya había vomitado violentamente y había caído inconsciente. Las quemaduras por radiación de Hisashi Ouchi cubrían todo su cuerpo y sus ojos goteaban sangre. Lo más terrible fue su falta de glóbulos blancos y la ausencia de una respuesta inmune. Los médicos le colocaron en una sala especial para prevenir infecciones y evaluaron el daño a sus órganos internos. 3 días después fue trasladado al hospital de la Universidad de Tokio, donde se probarían procedimientos revolucionarios con células madre. La primera semana de Ouchi en cuidados intensivos involucró innumerables injertos de piel y transfusiones de sangre. A continuación, el especialista en trasplantes de células Isamura Hirai sugirió un enfoque revolucionario que nunca antes se había probado en víctimas de radiación: los trasplantes de células madre. Estos restaurarían rápidamente la capacidad de Ouchi para generar sangre nueva. Este enfoque sería mucho más rápido que en los trasplantes de médula ósea, que la hermana de Ouchi estaba con la hermana de Ouchi donando sus propias células madre. Inquietantemente, el método pareció funcionar antes de que Ouchi volviera a su estado cercano a la muerte. Las fotografías de los cromosomas de Hisashi Ouchi lo muestran completamente diezmados. O sea, básicamente el güey se quedó sin cromosomas. Ninguna célula de su cuerpo tenía cromosomas. O sea, era como que estaban ahí, pero ya no hacían nada, ¿o cómo? Ok, para los que no saben un poquito de biología, los cromosomas es donde está pues toda la información genética. Entonces, cuando una célula necesita replicarse, porque pues la célula ya... Digamos que las células tienen fecha de caducidad, ¿no? Entonces necesitan reproducirse para morir y dejar una nueva. Él no podía hacer eso. Sus células estaban ahí, punto. O sea, ya solo estaban ahí. Ya no se podían reproducir porque no tenían material genético. ¿Cómo se reproducían? Entonces, no es posible sanar. Las heridas sanan porque las células mueren y se reemplazan por unas nuevas. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes con qué? Fue lo más preocupante. Él no tenía ya genes. Qué interesante, qué feo. La profusa cantidad de radiación que corría a través de su sangre erradicó las células introducidas, y las imágenes de Hisashi Ouchi muestran que los injertos de piel no pudieron sostenerse porque su ADN no pudo reconstruirse. Sí, recordemos que también, o sea, es sanación, o sea, cuando te ponen un injerto, pues tus células empiezan a asimilar a las que acabas de injertar y se van como acoplando. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. No hay ADN. Oye, está súper interesante porque, no sé, o sea, como que normalmente en todos los casos que hablamos y demás, siempre es como de, pues le dieron un montón de puñaladas o balazos o algo así, ¿no? Y ya a veces es como de, pues sobrevivió o no sobrevivió. Pero sabemos que, o sea, además de todo lo que hacen los médicos, pues el cuerpo tiene esta capacidad de recuperarse, ¿no? Y acá ¿sí? Es como de, pues no está muerto, pero su cuerpo no lo puede recuperar. Es que su cuerpo no sirve, o sea, suena súper culero, pero la base de nuestra existencia es el ADN, son nuestros genes.
él es un hombre sin ADN. Y, o sea, la gente creo que la gente tiene esta idea errónea de que el ADN es básicamente, tu color de pelo y tu color de ojos. Ajá, sí. Ajá. Y no, o sea, el ADN es el instructivo de tu cuerpo para hacerlo absolutamente todo. Sí. Desde, o sea, la digestión, la circulación, cada pequeño movimiento se hace gracias a que tenemos genes. Entonces dime, no tenía genes, no tenía nada. O sea, eso es lo más grave de este caso. Imagínate no tener glóbulos blancos, que es básicamente un 10%, un 30% de tu sangre. Hisashi Ouchi también comenzó a sufrir porque sus pulmones se llenaron de líquido y se le instaló un tubo de respiración, lo que también significa que los informes de él rogando por la muerte no son exactamente ciertos, que es algo que se dice mucho de él, que él rogaba a morir y que lloraba. Esto es que esta historia está ahí rodeada de amarillismo. Vamos a continuar contando la historia. Miren, me encantaría contarles la versión más peligrosa y más dramática de esto, pero la verdad es que creo que a ninguno de los dos nos gusta hacer eso. Nos gusta tratar de contarles la historia más cercana a la realidad que podemos, aun si se sacrifica un poco el drama. Y muchos dicen que sí, que Hisashi sufría mucho y gritaba, pero dicen que esto no es muy probable porque estaba conectado a un tubo de respiración. Entonces dicen que eso pues ya roza más en el amarillismo, pero quién sabe. Un efecto común de la enfermedad por radiación, que la mayoría de la gente conoce, es la caída del cabello, que se observa en muchos pacientes de quimioterapia. Pero debido a que Hisashi Ouchi había sufrido una radiación masiva, sus uñas se habían caído y sus párpados ya no podían cerrarse. O sea, cada vez vemos cosas que suenan como insignificantes, ¿no? Pero pues es como sí. o sea, ya hay un montón de cosas que son... Es que váyanla sumando. Sí. Si bien también recibió injertos de piel, no se realizó ninguno y finalmente una endoscopia mostró que la membrana de sus intestinos había muerto y se estaba separando de la pared intestinal. O sea, básicamente se le estaban cayendo las tripas. O sea, literalmente. El día 59 de la estadía de Hisashi Ouchi en el hospital, estaba bastante inconsciente debido a que estaba tomando fentanilo, un analgésico más potente que la morfina, lo que significaba que no podía haber sido muy consciente de su condición o del hecho de que estaba muriendo. Según se dice, él gritó: "No puedo soportarlo más, no soy un conejillo de indias". Según tengo entendido, esta frase sí la dijo, pero creo que lo dijo en los primeros días. Pero, o sea, no es algo del que realmente se tenga pues registro, ¿no? De cuándo lo dijo, pero se supone en algún que momento. Sí, que sí fue verídico. Pero ante la insistencia de su familia, los médicos continuaron con sus tratamientos experimentales, incluso cuando la piel de su cuerpo comenzó a derretirse. Luego, en el día 59, tuvo un ataque al corazón, pero su familia estuvo de acuerdo en que debía ser reanimado, por lo que los médicos lo hicieron. Eventualmente tendría 3 ataques al corazón en 1 hora, y todos esos fueron detenidos y fue reanimado las 3 ocasiones. Con su ADN borrado y el daño cerebral aumentando cada vez que moría, el destino de Ouchi había estado sellado durante mucho tiempo. Fue solo un misericordioso paro cardíaco final, debido a una falla multiorgánica, el 21 de diciembre de 1999, que lo liberó del dolor después de 83 días de agonía. Ok, aquí es donde les quiero platicar un poquito de la parte amarillista de esta historia. Dicen que él tiene un récord por ser... De hecho, tiene 2 récords, según se cuenta. Uno de ellos es por ser la persona que ha sobrevivido a la mayor cantidad de radiación, que fueron 17 unidades. Y el otro dicen que fue por la muerte más lenta y dolorosa. La cuestión con Hisashi Ouchi... Ok, sí, ya. Esto ya lo puedo contar yo. Aquí hay varias cosas. Muchos dicen que las cosas que sufrió fueron mucho peores. Dicen que se le cayeron, por ejemplo, los miembros, que se le empezaron a caer las manos, las piernas. No hay registro de eso, o al menos no en una página seria. Como digo, esa es una. Otra es que dicen que sus pupilas se retraían y se contraían. Entonces era como de que es que le está sintiendo. Puede ser, pero sí sabemos que los médicos administraban una gran cantidad de este analgésico que, pues imagínense que es más fuerte que la morfina. Y la morfina lo conocemos como
lo que te tomas o lo que te inyectan cuando de plano ya estás desesperado. Uh-huh. Entonces imagínense, o sea, la posibilidad de que él sintiera realmente el dolor que pudiera haber estado causándole es muy improbable. También, no sé si han escuchado alguna vez que las quemaduras de tercer grado no duelen. Yo no he escuchado eso. Porque se te queman los nervios. Entonces dejan de funcionar. Entonces dicen que realmente tú puedes tener el brazo derretido por el fuego y no sentirlo, uh-huh. porque pues no tienes nervios. Ajá, que estás sintiendo. Sí. En cambio dicen que las de segundo grado son las más dolorosas, porque pues te están comiendo la piel pero no llegan tan profundo. Yo me imagino que Hisashi en ciertas partes de su cuerpo ya estaba en ese punto. Si se le degeneró todo, también debió de haberse degenerado el sistema nervioso central. Entonces bueno, esa es teoría mía, que yo siento que realmente no sintió el dolor que muchos dicen que sintió por ese lado. O sea, no porque no fuera una crueldad, ajá, que sí fue una crueldad. O sea, imagínate tenerlo 83 días vivo. Uh-huh. Otra de las cosas es que dicen que su familia dio el consentimiento para que lo reanimaran cada ocasión. Muchos dicen que algunos no... O sea, que la familia no estaba enterada realmente del estado de cuerpo. No sé si dejarles fotografías. Las fotografías están de hecho, cabronas. Eso estaba pensando. Yo creo que no. Mira, bueno, ya ni hemos subido, la verdad. Hay fotografías de... Bueno, si ustedes las quieren buscar, hay fotografías de él en los primeros días, donde se le ve la piel roja hinchada, como si se hubiera quemado. Esas fotografías todavía están razonables. Ya la de sus últimos días, la verdad, están crudas. Sí, están muy, muy crudas de ver. Y todavía tiene todas las extremidades. Por eso digo que se me hace un poco amarillista. También esa parte. Sí, decir que ya no tenía extremidades. Y que... Lo que sí es que no tenía piel. Y creo que los músculos también ya se le estaban derritiendo. Porque de hecho hay partes donde se ve el puro hueso. O sea, sí, la imagen está muy cruda. Y dicen que su familia dijo que lo revivieran la cantidad de veces necesaria. Pero muchos dicen es que la familia que no lo había visto. Obviamente es una persona radiactiva. O sea, no la puedes ver. Ajá. No es una persona como, no sé, que la acaban de operar, que la puedes seguir, la puedes chequear y llevarle juguito. Uh-huh. O sea, era una persona que estaba en una sala especial y que la gente que entraba como con trajes. Sí. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que descubrí ayer en mi investigación es que aparentemente Japón tiene unas leyes muy estrictas con respecto a la vida. Aparentemente en Japón no son como otros países, por ejemplo, de primer mundo europeos, ¿no? De que la eutanasia, uh-huh. el aborto y todo eso. Como que en Japón se protege un chingo la vida. Pero obviamente no escatiman en gastos, no escatiman así como de, pues, como en México, ¿no? Te quiero vivo, pero no te voy a dar un peso. Sino que allá sí es como de que no es como que el doctor se pueda rendir. Uh-huh. O el doctor diga, no, es que pobrecita está sufriendo, ya no le voy a hacer nada, no. Tu trabajo es defenderle su vida y la vas a defender hasta el último momento. Vas a hacer lo que puedas. Ajá, hacer, ¿no? Porque muchos dicen que es que lo mantuvieron vivo para experimentar con él. Y en parte puede que llegue a ser cierto, porque sí es cierto, o sea, ¿cuándo vas a volver a tener un paciente? O sea, está la oportunidad, ¿no? De probar ciertos tratamientos. Sin haberlo hecho tú, o sea, él solito te llegó. Sí. Pero también dicen que la gente no toma en cuenta esta mentalidad japonesa que tienen de defender la vida. Es como de, mientras tú respires, yo voy a hacer lo posible porque sigas haciéndolo. O la ley me obliga hacer lo necesario. Uh-huh. Ya que experimentemos y todo eso, pues bueno, ya es un extra, ¿no? Ajá, o sea, lo importante es el objetivo aquí. Sí, y realmente considero que no hubo una experimentación cruel. O sea, le injertaron células madre, le hicieron injertos de piel, estudiaron sus células, que estaban prácticamente inservibles. Sí, o sea, lo cruel prácticamente era mantenerlo en esas condiciones. Sí. Pero, pues ahí sí, o sea, posiblemente, pues era cosa de la ley japonesa, ¿no? O sea, digo, pues sí, como dices, el doctor no podía rendirse, ¿no? No puede simplemente decir, pobrecito, me dio pena. Ajá, ya. O sea, no tiene caso, la verdad, que sigamos intentando mantenerlo vivo, porque qué calidad de vida va a tener, incluso si se sobrevive, ¿no? Pero sí, es una decisión que no podía tomar el médico. Exactamente. O sea, está de ese lado, y también está, sí, cierto, o sea, uno como científico dice, es que tenemos la oportunidad de investigar y capaz que con él descubrimos que hay ciertos tratamientos para radiados, no sé si es correcto decirlo así, para personas que han sufrido de radiación, para intentar salvarlos, ¿no? Entonces, pues ya lo tenemos vivo, al menos hay que aprovecharlo. Y la verdad es el hecho de que él estuviera dopado en drogas, a mí me parece que la crueldad con la que se vende esta historia no es tan cierta. Se me hubiera hecho más cruel que le negaran el acceso a morfinas o a analgésicos, así como, no, es que si queremos ver qué pasa, no, o sea, el güey se la pasaba drogado. Entonces básicamente toda su vida se la pasó, los últimos 83 días de su vida se los pasó drogado, dormido. Entonces
puede que haya sido cruel, puede que sí llegara a sentir más de lo que nosotros creemos, Sí. pero finalmente no creo que haya sido el procedimiento más culero que podamos imaginar. Sí. Entonces, igual, o sea, les digo, hay muchas personas contando esta historia con un poco más de amarillismo. Nosotros traemos de... Los artículos que busqué pues tenían muchas referencias, tenían palabras de los médicos, palabras de las personas, entonces pues queremos creer que esta es la versión más correcta, ¿no? Y si ustedes quieren buscar imágenes, pues ustedes sabrán, porque están feitas. Y bueno, en cuanto al supervisor de los 2 trabajadores fallecidos, Yoko Kawa, fue dado de alta después de 3 meses de tratamiento. Había sufrido una enfermedad menor por radiación y sobrevivió. Pero enfrentó cargos criminales por negligencia en octubre del 2000. Mientras tanto, la empresa pagaría 121 millones para resolver 6.875 reclamos de compensación de los lugares afectados. Que cuando ocurrió este desastre, que fue peor que el anterior, se dice que todos los habitantes de Tokai fueron a citas médicas a revisar cómo estaban sus niveles de radiación, a ver si alguno había presentado algún síntoma, a oncólogos que estaban revisando pues obviamente si había indicios de alguna enfermedad más grave como lo que fuera el cáncer, y según tengo entendido no, casi todos tenían niveles de radiación bastante bajos. Obviamente pues estuvieron en observación, pero pues la gente estaba encabronada y con justa razón. Sí. Finalmente, la planta de energía nuclear de Tokai continuó operando bajo una compañía diferente durante más de una década, hasta que se apagó automáticamente durante el terremoto y tsunami Tohoku en 2011. Y desde entonces no ha estado en operación. Y esta es la historia del hombre radioactivo. Qué feo. Sí. Sí, está... Pues está fea porque es muy gráfica. Pero te digo, realmente yo... dudo mucho que el hombre haya sufrido tanto como creemos. Sí. ¿Sabes? Yo estaba pensando que, por ejemplo, creo que había escuchado que como tal la energía nuclear es, no sé si es de las más limpias o de las más... Pues sí, ¿no? O sea, que tiene bastantes beneficios, pero hay mucha gente que les tiene miedo precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Que digo, también, o sea, supongo que estas cosas feas que han pasado no sé qué tan comunes sean realmente, o sea, tomando en cuenta cuántas centrales nucleares hay en el mundo o ese tipo de cosas, ¿no? Porque creo que sí, alguna vez he leído que mucha gente está como en contra del uso de este tipo de energías pero es por miedo. Ajá, y es por miedo, pero realmente el utilizar ese tipo de energía, sobre todo ahora que sabemos que el planeta está ya en camino a morir. Ajá. Creo que son muy buenas alternativas, ¿no? Es que la gente piensa en Chernobyl. Creo que, sí, ajá, y sobre creo todo que lo eso, primero ¿no? que piensan es ajá. Chernobyl, ¿no? Y sí es cierto que el problema es, si funciona bien, puede funcionar excelente. Tengo entendido que es una forma de energía extremadamente limpia, es ecológica, es barata, porque creo que con poca materia prima puedes generar un chingo más de energía que con pues la electricidad tradicional y con por ejemplo, el petróleo, el carbón. Uh-huh. Pero el problema es que si algo sale mal a lo grande. Ese es el problema. Y pues sí, o sea, tú sabes que la gente... No quiero hacer un comentario equivocado, pero muchas veces la gente tiende a ser muy ignorante. Uh-huh. Y cuando les presento... Por ejemplo, o sea, algo tan pendejo como las antenas 5G. Que la gente no sabe ni qué pinches era, pero no las querían. Y ya estaban tomando antenas que ni al caso, pinches antenas de radio. Sin internet. Ajá. Nos quieren desconectar también del mundo, tirando de la propia antena. Sí, o sea, algo tan tonto como eso, que simplemente es como un tipo de, no sé cómo decirle, de red para que los celulares vayan más rápido. Y la gente ya estaba vuelta loca. Imagínate con algo que lleva nuclear en la frase y que les recuerda a Chernobyl. Que sí, o sea, Chernobyl es uno de los casos más drásticos, ¿no? De cuando este tipo de energía sale mal. Pero pues sí, lamentablemente no todo el mundo está preparado para ese tipo de energía. Los desastres están muy cabrones. Y es por eso, de hecho es por eso que siempre se trata de hacerlo en lugares más aislados. Uh-huh. Para minimizar en caso de que algo salga mal. Daños, ¿no? Sí. Digo, también, o sea, tomar en cuenta, esto por ejemplo fue hace más de 20 años, ¿no? Digo, no sé en general cuando sea el registro del último evento de este tipo. O sea, en tiempo, hablando de, no sé, a lo mejor hace 2 años, o a lo mejor este año pasó uno, ¿no? O sea, a lo mejor no tan grave, o quién sabe.
Pero digo, también eso, ¿no? O sea, con el tiempo pues sabemos que la tecnología va avanzando, los sistemas de seguridad de cualquier cosa. Sí, básicamente es tener gente capacitada en el poder que si ve que algo está saliendo mal, Ujú. Sí, avisa de inmediato. ajá, no manda a un empleado X a revisar. Y a otra decirle que no diga nada. Ajá. Pero bueno, cuéntenos, pues, qué les pareció esta historia. Si buscaron las imágenes, si pudieron dormir después o no sé. O vomitaron. Pues sí, cuéntanos ustedes qué opinan. ¿Están en contra de que hayan experimentado en grandes comillas con él? De que lo mantuvieran vivo. También, o sea, recuerden que era otra época, eran los finales de los 90. Es otra mentalidad. Japón tiene una mentalidad completamente diferente. O sea, imagina, o sea, todo esto empezó, quiero que cachen, todo esto empezó porque ellos tenían una deadline. O sea, tenían que entregar creo que el combustible o el principio del combustible para cierto día, y en Japón están súper presionados por las fechas. Entonces decían, hombre, es que si no lo acabamos, entonces ¿qué hacemos? Échale más acelerador, no pasa nada. Y pues sí pasó. Entonces tengan en cuenta que es un país muy diferente y una mentalidad diferente. Así que, pero cuéntenos qué opinan ustedes y si piensan que Hisashi sufrió más de lo que uno quiere admitir que sufrió. Sí. Porque estuvo muy cabrón. Pues sí, cuéntenos qué piensan de esta historia. Y pues creo que ahora sí ya sea todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos mensajitos de amor que siempre les respondemos. Y pues cualquier cosa, aquí estamos a sus servicios. Sí, estamos igual en Instagram, en Facebook, Spotify, todo. Y pues esperamos traerles otro episodio muy pronto. Más pronto de lo que esperan, ojalá. Ojalá, por 2. Eso sería todo de nuestra parte. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.